Buenos días. Vengo asustado. Mirad, yo soy una persona que me he dedicado al marketing los primeros, creo que 15 años de mi carrera profesional. Soy un tío de números. ¿Sabéis cuánto dinero nos dejamos en términos de PIB en contratar personal para Hospitality? Pues me levanté hace una semana y dije, voy a hacer 4 números. Mirad, aquí hay 2 corrientes de pensamiento. Una de ellas dice que cuando una persona se va en la industria de Hospitality cuesta la mitad de su salario bruto anual. Hay otra tendencia que dice que no, que es simplemente un salario bruto al mes. Y yo he cogido el salario mínimo interprofesional, ese dato, y he hecho los números. ¿Sabéis cuánto corresponde del PIB? Aproximadamente el 0,15%. Al año nos estamos gastando más de 2.000 millones en toda esa rotación que tenemos dentro de la industria del hospitality. Es bastante chocante ese dato, y si a esto le sumamos que el 9%, solo el 9% de los profesionales, según el último estudio, el barómetro de experiencia de empleado hecho por el IE, dice que solo el 8% de los profesionales están felices. Aquí tenemos un problema, ¿no? Si el 8% está feliz y vemos que están motivados solo el 9%, nos estamos encontrando en una casuística que sin duda es compleja. Pero vamos a seguir viendo algunos números. O si queréis, vamos a leer el periódico. Aquí podemos ver cómo, y lo estamos viviendo, ¿verdad?, cada día, que dice que 1 de cada 2 jóvenes prefiere ser feliz y estar en el paro que no trabajar en la industria. O sea, nos estamos encontrando una situación, ha cambiado muchas cosas en el escenario y vivimos en una industria en la que un altísimo porcentaje de la gente es gente joven. Es gente que, como podemos ver, prefiere estar en el paro y ser feliz. Entonces, claro, me senté a reflexionar y digo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando en esta industria? Bueno, pues que tenemos la ola perfecta. Todos sabemos lo que es el Big Resignation, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, que aproximadamente casi 4,3 millones de personas dejaron su puesto de trabajo. Esto sigue siendo una realidad hoy en día. En España ha llegado esa ola, pero ha llegado, es verdad, con una menor magnitud. Pero si os fijáis en el segundo dato, el INE dice que aproximadamente la industria de Hospitality ha bajado un 5,5% la gente que se ha sumado a la seguridad social en esta industria. Una vez más, lo que comentábamos antes, muchos puestos de trabajo disponibles, poca gente que se quiera dedicar a esto. Claro, la rotación en una industria como por ejemplo UK, estamos hablando de que tienen el 123% de rotación anual. 123%, a mí me cuesta entender ese dato. Significa que el 100% de la plantilla, más de eso, se van antes de que termine el año. En España es un poquito más bajo, estamos hablando, un promedio, hemos hecho el dato interno, gracias a Dios en el grupo hay muchos datos, estaríamos hablando del 86%. Y fijaros que el último dato de Eurostat habla de que hay 1,2 millones de puestos de trabajo que están sin cubrir dentro de la Unión Europea. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que si esto lo extrapolamos al 2030, ya para terminar de redondear el maravilloso escenario en el que nos estamos moviendo, fijaros que este análisis dice que hay apenas 50.000 estudiantes, es decir, gente profesional que se quiere dedicar al mundo de la hostelería y que se van a quedar sin cubrir en el año 2030 unos 900.000 puestos de trabajo. Disculpad, o nos movemos o tenemos un problema. Y os recuerdo que España vivimos de esto. El 10% del PIB español es hospitality. Y el otro día leí un dato que me caí de culo, con perdón, disculparme, es que, no sé si lo sabéis, que el 45% del PIB de las Islas Baleares está vinculado con la industria de hospitality. 45%, y en Canarias es el 40%. Bueno, pues esta ola ha llegado, está aquí, y podemos ver como más datos, el último que ha hecho Restauración News, donde dice que solo el 25% quiere, bueno, solo, el 25% quiere cambiar de trabajo en la industria y el 75% se lo ha planteado. Madre mía, vaya caldo de cultivo que tenemos. ¿Cuáles son los grandes hitos, podríamos decir, o los grandes issues que tenemos en esta industria? Pues mirad, lo primero de todo es atraer el talento. Si vemos que la gente joven no quiere trabajar aquí, ¿qué hacemos para que quieran venir a trabajar aquí? Primer punto. El segundo reto que tenemos es profesionalizar esta industria, y aquí es donde la formación sin duda es importante. Hemos visto que solo va a haber 50.000 empleados en el año 2030, entonces tenemos un serio problema. Y el tercer punto es fidelizar ese talento. Si hemos conseguido, como me decía el otro día un cliente, ¿no? Me dice, cuando consigues un buen compañero que hace un buen trabajo, hacemos lo imposible para que se quede. Esto es como cuando conseguimos una buena pareja, ¿verdad? Hay que cuidarla porque si no se acaba yendo. Y también es verdad que vivimos en una sociedad donde 1 de cada 2 matrimonios se divorcia, con lo cual fácil no es.
¿Hay solución a todo esto? Pues probablemente, ya no lo vamos a ver, pero si desgranamos cada uno de esos objetivos, mirar, a la hora de traer talento, uno de los principales problemas es el ghosting. Habéis oído hablar de esto, ¿no? Es un palabra guiri, en el cual lo que viene a decir es que aproximadamente 1 de cada 2 candidatos que se presenta a una oferta de trabajo no se presenta. Esto es increíble, ¿eh? 1 de cada 2. O sea, es una frustración absoluta. El otro día lo hablaba con Leticia Udón, que es uno de los grandes, ¿verdad? Es una de las grandes frustraciones, que tú pones todo tu cariño y de repente la gente es que ni se plantea. O sea, tú les invitas a cenar a tu casa y no vienen. Es increíble, ¿no? También estamos hablando de la gran casuística del employer branding. El employer branding, al fin y al cabo, es que nuestra marca empleadora sea atractiva para la gente. Esto es como salir a ligar, ¿no? Tú tienes que ser atractivo para la gente, aunque no te conozcan, pues digan, a mí me gustaría trabajar en Pastelerías Mallorca. Ese es el segundo punto. El tercer punto es la cualificación del candidato. Vivimos en una industria en la que hay muy pocos datos. Muchos de los profesionales son de baja cualificación y por lo tanto tenemos muy poco dato. No tienen un LinkedIn, no tenemos mucha información, simplemente miramos sus redes sociales. El cuarto punto, la eficiencia de los procesos. Si nos vamos al segundo gran reto, es la parte de formación y la parte de profesionalización, aquí es donde tenemos también algunos retos que tenemos que cubrir. Y si vamos al último punto, estamos hablando de la fidelización del talento. La fidelización del talento va desde, ya lo hemos dicho antes y hablaremos un poco de esto, crear planes de carrera. ¿Pero por qué? Pues porque el ser humano es muy sencillo. El ser humano lo que quiere es progresar. Es que si te quedas haciendo lo mismo todos los años de tu vida, te aburres. Y si te aburres, pues te vas. Es lógico, si es que tampoco estamos inventando la rueda. Lo siguiente es reducir la rotación y el absentismo. La rotación, por supuesto, siempre va a ser alta, está claro. Trabajamos en una industria donde la gente es muy joven, se cansa y estamos viendo que las nuevas generaciones pues, rotan de una manera muy rápida. Pero el absentismo es imperdonable. No se puede consentir que la gente, los índices de absentismo que tenemos en la industria. Hay que hacer algo. Y si la gente se borra del mapa, es por algo. El tercer punto es elevar el compromiso. Cada vez estamos hablando más de la falta de compromiso por parte de estos profesionales o incluso la falta de productividad. Y luchar contra el salario bajo. Claro que sí. O sea, estamos en una industria donde, oye, no nos pongamos la venda en los ojos. Es verdad que los salarios en muchas ocasiones sí que son bajos, pero os lo voy a demostrar con datos que en realidad este no es la principal casuística de todos los problemas que tenemos. No lo es, y no lo digo yo, lo dicen muchos de los datos. ¿Hay solución? Pues esperemos que sí, por lo menos desde nuestra humilde opinión y todos los 8 años que llevamos trabajando en Good Job, vamos a compartir con vosotros muchas de estas situaciones que sin duda han ayudado a muchos de nuestros clientes. Y mirad, para contaros un poco de dónde venimos, bueno, pues tanto mi socio, ahora os lo presento, Bernardo, como yo, venimos de la industria del marketing y hace aproximadamente, pues ya muchos años, hace como 12 años, vivimos una experiencia absolutamente brillante con una camarera en un restaurante terrible en la ciudad de Nueva York que vivíamos en aquel momento. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido una experiencia con un camarero que dices, wow, o camarera, que dices, qué pasada, qué simpático, qué agradable, me ha hecho la experiencia muchísimo mejor? Bueno, pues eso es lo que nos pasó. Y me acuerdo que nos levantamos a hablar con el manager y le dijimos, oye, esta chica es absolutamente espectacular. Y me dijo, lo sé, gracias, déjame un review en TripAdvisor. Nos fuimos a TripAdvisor y dije, joder, ¿por qué el 36% pasa lo mismo en Google Business y si no os invito a que lo hagáis? Casi el 30-36% de los reviews que se dejan en Google Business se cita a una persona. Esto va de personas. Esto va de personas. Todos los locales que construimos son bonitos, la decoración, la comida, pero al fin y al cabo lo que te hace algo diferencial la experiencia es las personas. Ahí fue cuando decidimos investigar y de hecho para mí hoy es un día importante porque investigamos mucho sobre la experiencia de empleado y digo que es un día importante porque hace aproximadamente 6 meses decidí sacar un libro más, ya que duermo poco, pues digo, bueno, voy a trasladar en papel todo aquello que hemos aprendido sobre la experiencia del empleado. Ahora os lo voy a enseñar ese libro. Pero mirar, la conclusión a la que llegamos es que para poder mejorar la experiencia hay que dar la vuelta a la tortilla. Empieza por motivar al equipo. Los que ya tienes, si has conseguido atraer a alguien, cuídalo. El siguiente paso es que fórmalos para que aumenten su productividad y que sean ellos quienes atraigan el talento, no tú. Tú no puedes ser capaz, en el mundo del employer branding, el construir tu credibilidad como marca desde ti como CEO es muy difícil. Si yo os digo que mis hijos son los más guapos del mundo, ¿a qué no os lo creéis? Pues lógico. Si yo digo, venir a trabajar conmigo es la mejor empresa, no os lo creéis. Si sin embargo un empleado traslada ese mensaje, y gracias a Dios tienen muchas redes sociales y canales para poderlo decirlo, eso va a hacer el efecto llamada y que la gente quiera venir.
Mirad, el otro día, también una herramienta más de marketing que utilizo, busqué la famosa frase que pone cómo trabajar en. ¿Sabéis cuál es la primera referencia en Google? Cómo trabajar en Mercadona. ¿Sabéis cuántas veces se busca al mes? 33.300. 33.300 personas buscan cómo trabajar en Mercadona. ¿Eso por qué es? Oye, podríamos estar hablando de Mercadona, lo que queráis, pero yo lo único que sé es que hay 33.000 personas que quieren trabajar en Mercadona en el día a día. Y esto es algo muy relevante. Bien, cuando tenemos todo eso claro, la fórmula es esta, es muy sencilla. Tú aumenta la experiencia de empleado, aumentará la experiencia de cliente, porque ya hemos visto que los clientes es parte muy relevante en su experiencia, y aumentará la productividad de tu empresa. Venderás más, aumentarás los márgenes, la rotación, el cross-selling, el upselling, todo aquello que estamos hablando en términos de productividad. Pero hay dos variables importantes. Una, reducir la rotación, y los costes son absolutamente abrumadores, ya lo hemos visto, y reducir el absentismo, que tiene unos costes indirectos que son absolutamente brutales y que tiene un impacto directo en la P&L de vuestras organizaciones. Bien, entonces, como nosotros no sabíamos lo que es la experiencia de empleado, nos pusimos a preguntar, y qué casualidad que ha coincidido con el último estudio que acaba de sacar McKinsey, donde ha preguntado en este cuadrante, en la parte de abajo a la derecha veis lo que el empleador cree que es más importante para el empleado. Es muy curioso, pero mirad, ahí hay un dato, a ver si funciona esto. Ahí tenemos un dato que habla de toda la parte del salario. La gente siempre piensa el empleador que es el salario. Y no, nos tenemos que fijar en este cuadrante, que es lo que realmente el empleado demanda. ¿Y qué demanda un empleado? 1, sentirse valorado y reconocido. 2, ser reconocido por su trabajo. Tener oportunidades de desarrollo. Unos buenos compañeros, una flexibilidad de horarios y un sentido de pertenencia. Lo has dicho tú antes. Quiero trabajar en una empresa molona que no solo me aporte crecimiento, sino que me sienta identificado con su misión y su visión. Y como os decía, hoy para mí es un día importante pues porque os vengo a hablar de mi libro. No, pero recientemente acabo de sacar un libro muy interesante, aquí tengo algunas copias si alguien lo quiere, donde hemos volcado todas nuestras experiencias en los últimos 6 años, bueno, pues con muchos de nuestros clientes. Pero vamos a ir desgranando un poco qué hay que hacer para poder romper esta ola y surfearla, porque las olas pueden hacer dos cosas, ¿eh? Te puedes quedar parado y te va a comer, te va a arrastrar y luego vendrás a quejarte, o lo que puedes hacer es respirar tranquilo, coger una tabla de surf y empezar a surfearla. Mirad, el primer punto de todo es la cultura, y hoy vamos a hablar mucho de eso. Sin cultura no hay nada. Y la cultura es tan importante que es la base, al final, de todo lo que sucede en tu compañía. Esa cultura, que hay un proceso de construcción, misión, visión, bueno, tampoco me voy a poner muy técnico en esto, pero sí que quiero ir al final del gráfico, donde al fin y al cabo todo se resume en una palabra: comportamientos asociados. En una compañía hay comportamientos que se aplauden y otros que no. Bueno, pues en este caso hay que establecer cuáles son esos valores corporativos y, por lo tanto, cuáles son esos comportamientos que queremos asociar. Cuando tenemos esa cultura, tenemos que empezar a trabajar el engagement. Y el engagement es como una mesa de cada uno de vuestros restaurantes o de vuestros hoteles. Tiene 4 patas. Si una falla, se cae la mesa, ¿eh? Se cae la mesa. ¿Cuáles son esas 4 patas? Pues vamos a empezar por la primera. La primera es el reconocimiento. Mirad, William James es uno de los psicólogos de la psicología, uno de los padres de la psicología moderna. Él siempre dice que el ser humano solo nace para sentirse reconocido y valorado. Esto también está en la pirámide de Maslow, ¿no? Donde siempre, al fin y al cabo, una de las últimas etapas es el reconocimiento. Lo primero, reconocer su trabajo. El segundo punto es la comunicación. Si tenemos boca, es para hablar. Y el empleado quiere hablar, no solo quiere escuchar. También quiere hablar y le tenemos que dar voz. El tercer punto es el feedback. Si no me dan feedback, ¿cómo voy a mejorar? Esto es muy duro. En una cultura como la nuestra es verdad que siempre el feedback está asociado a algo negativo. Y no es así. El feedback es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y el cuarto punto es la formación. Cuando tenemos estos 4 pilares y los ponemos en marcha, la mesa se queda estable y puedes tomarte unas cervezas riquísimas encima de ella. Bien, vamos a ir hablando de... Hemos hablado de lo que hay que hacer, pero también hay que hablar del quién. ¿Quiénes son importantes, las 2 figuras clave en cada uno de los proyectos de engagement? Pues mirad, ¿sabéis cuál es el primero? Os lo he dicho antes. El data. El data es importantísimo. Si no tienes datos, ¿cómo vas a mejorar? Todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Hay que medir, hay que tener información. Pero ¿sabéis quién es la figura más importante de cada uno de vuestros hoteles o de vuestros restaurantes? Y pensaréis, yo, que soy el directivo, el que tiene que trasladar esto. No, es el manager.
es el gerente, es la persona que está batiéndose el cobre en el restaurante, es el que conoce a sus empleados y esta es la persona fundamental para trasladar la cultura. Tú eres probablemente el que marca esa cultura porque eres papá o mamá en la organización, pero luego tus hijos son los que tienen que trasladarlo al resto de personas. ¿El dónde hacer esto? Pues lo primero y más importante, nosotros cuando decidimos montar Good Job, ahora lo llamamos Mapal Engagement, decidimos que esto tenía que ser una estrategia mobile. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa Instagram y Facebook. Y me da igual que sea de baja cualificación, incluso nosotros tenemos empleados de hoteles que trabajan en la Riviera Maya, por ejemplo, que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Bueno, escribir sí, pero muy baja cualificación y utilizan su teléfono móvil constantemente. Tiene que estar en el móvil, pero luego tiene que haber una humanización. No perdamos que la tecnología es un medio y no un fin, ¿vale? Entonces, por favor, los managers de la organización tienen que ser sin duda uno de los elementos clave. ¿Y cuándo hay que hacer estas estrategias de engagement? Pues mirar, algo que nos frustra muchísimo es cuando te dicen, no, es que aquí en esta organización hacemos una evaluación de desempeño anual. Ya, pero con una rotación tan grande es que la gente ni llega a hacer esa evaluación. La evaluación tiene que ser continua y el feedback tiene que ser continuo y la comunicación tiene que ser continua. ¿Sé que esto supone mucho trabajo? Sí, claro, pero si al final del día tú coges tu P&L y has visto que se ha ido el 80% de tu organización a un coste X, suponen millones de euros al año que te puedes ahorrar. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, hace años, pues tuve la suerte de conocer al director general de una empresa que se llama Mary Kay, que es de cosmética, ¿la conocéis? Vale, pues ella me dijo que la misión o cultura de la organización en Mary Kay Ash, que es la fundadora, tiene una frase que ha guiado mi vida, que todo el mundo, ella decía que todos tenemos un cartel colgado que dice hazme sentir importante. Haz sentir importante a las personas y ya verás cómo mejoramos ese engagement y por tanto esa motivación. ¿Y el cómo lo vamos a hacer? Pues mirar, lo primero que recomendamos nosotros, o en nuestra experiencia que nos ha funcionado, es escuchar de una manera trimestral cómo está siendo esa experiencia de empleado. Voy mucho más allá del clima laboral, normalmente se mide el clima. Aquí yo estoy hablando de ir más allá, de medir la experiencia total de tus empleados. Cuando tú lo mides de una manera trimestral, que es como hacerte una analítica de sangre, luego puedes tomar la pastilla, puedes saber cuál es la pastilla que te va a ayudar a solucionar ese problema. Pero si no tienes la analítica, no vas a poder saber qué pastilla tomar. Y aquí es donde digo que hay que activar a diario diferentes situaciones. Y como he dicho que hay 4 patas, vamos a ver en detalle cuáles son esas 4 patas. La primera es el reconocimiento. Y el reconocimiento, nosotros desde los inicios sabíamos que el cliente es una de las figuras clave en la organización. Bien, pues lo que decidimos fue establecer algo, una tecnología, para que un cliente pudiese dar las gracias a un empleado. ¿No os frustra, a mí por lo menos sí, que en todos vuestros locales, en todos vuestros hoteles, existe obligatoriamente las hojas de reclamación y no existen las de agradecimiento? ¿No os ha pasado que quieres dar un agradecimiento a alguien y de repente tienes que pedir las hojas para quejarte? Es increíble esto, ¿verdad? Es bastante frustrante. Bien, pues ese reconocimiento también hay que pasarlo a la parte de compañeros. Y siempre se ha dicho, y no lo digo yo, hay un estudio muy claro que dice que tú prefieres un reconocimiento de tu compañero que no de tu jefe. El reconocimiento entre los compañeros es sin duda una de las claves para poder elevar esa motivación, porque lo decía el estudio de McKinsey, que lo que queremos son buenos compañeros y generar un buen clima laboral, sobre todo en unos entornos muchísimo más jóvenes. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Disculpad, ¿qué hacemos con toda esta información? Activarla. Hay que trabajar el salario emocional, y el salario emocional es esto que estáis viendo aquí. Es entregar unos globos, es una llamada, ahora hablaremos con él, de Carlos Arévalo a una persona de Pastelerías Mallorca, a un empleado, porque sabe que ha sido el más reconocido por los clientes ese mes. Eso ya se cae de culo esa persona. O sea, es trabajar la información y llevarlo a otro estadio, a algo más humano, que es lo que realmente están demandando dichos empleados. Y esto se llama salario emocional. Y cuando tienes esto, te olvidas del otro salario. Te olvidas. Pero mirar, sin esto, esta comunicación tiene que ser fluida. Y aquí intranets no tienen, O sea, la mayoría de los empleados no tienen intranets. De hecho, el último dato habla... Disculpar. El último dato habla de que solo el 13% de los empleados utilizan una intranet corporativa. Claro, la información tiene que fluir y aquí es donde la tecnología móvil sin duda es súper importante. Pero no solo para informar, sino también para poderles dar contenidos de una manera rápida y que ellos puedan participar dentro de los diferentes grupos. Esto es un elemento sin duda clave. Estoy bien, gracias. Pero mirad, ¿sabéis cuál es una de las principales causas de estrés? O otro estudio con otros datos. El no conocer tus objetivos. Si lo piensas, es verdad.
Cuando tú no conoces tus objetivos profesionales, te genera frustración y estrés. Oye, ¿estaré haciendo bien mi trabajo? ¿Me van a despedir? Y aquí es donde el feedback, sin duda, es fundamental. Cuando tú, y así estos son los tipos de proyectos que ponemos en marcha en Mapal Engagement, cuando tú puedes establecer un mapa como este, donde tienes los reviews del cliente, has auditado sus protocolos, has medido su liderazgo, has analizado sus competencias blandas, es decir, tienes una foto, tienes datos, tomar decisiones es mucho más fácil. Y esto es lo que se llama meritocracia y transparencia, que es lo que están demandando los empleados. No el poder promocionar a una persona pues porque lo has decidido tú que eres el jefe. Este feedback normalmente se suele hacer en entornos directivos y siempre se empieza por las oficinas. Esto suena, ¿verdad? Siempre a nivel corporativo. Pero ¿qué pasa con el resto de los empleados que se están batiendo el cobre de cara al público? Pues este feedback tiene que ser absolutamente para todos y tiene que ser transparente. Tienes que saber cuál es el feedback que te están dando. No perdamos de vista las reuniones humanas, es decir, la reunión del manager con todo ese data. El data es dato, pero luego hay que interpretarlo y hay que poder establecer planes de acción. Y cuando tienes esa información, la vida es maravillosa. ¿Por qué? Porque tú puedes establecer un sistema de bonus meritocrático. Aquí os pongo un ejemplo, que trabajamos con un cliente. Pones líneas verdes, amarillas y rojas. En las verdes consigues el bonus, en las rojas pues no. Pero claro, cuando tienes datos y dices, oye, has recibido estos reconocimientos por parte del cliente, estos por parte de tus compañeros, no has alcanzado tu desempeño, el cross-selling, el upselling, lo que quieras, pones un ejercicio y lo mides de una manera ágil y rápida, puedes tomar decisiones de una manera transparente. No que te digan, me merezco mi bonus. No, es que no has cumplido tus objetivos o lo que habíamos establecido. Y al contrario, también. Y claro, con todo este data e información, y ya por ir terminando, podemos activar módulos de formación muchísimo más activos. Mirad, dentro de la formación tenemos que establecer, lógicamente, unos objetivos alcanzables, pero hay 3 tipos de formación. Lo primero son los clústeres. Clústeres me refiero a grupos de personas que no están alcanzando tus objetivos. Esos son los primeros. Lo segundo, también preguntarles de una manera ágil. Oye, pues puedes lanzar una encuesta, ¿qué tipo de formación te gustaría recibir? El tercero es, por supuesto, no perder de vista dentro de la cultura los comportamientos asociados. También lo tenemos que tener en cuenta. Y cuando tenemos todo esto, claro, podemos establecer formaciones específicas a esos clústeres, podemos hacer microformaciones continuas, oye, pues una formación que sume a su desarrollo, y luego también formaciones presenciales, que esto sí que no puede ser para todo el mundo. Tiene que ser para aquellos que se lo han merecido. Lo siento, es así. Si queremos hacer esto escalable, esto no puede ser para todo el mundo. Claro, cuando tú tienes test, control, pues los modelos de promoción basados en datas, insisto, una vez más vuelve a ser mucho más sencillo. Y mirad, recientemente me leí este libro, os lo recomiendo, se llama The Human Brand, donde habla, el resumen, lo que viene a decir es que cuál es el impacto en términos de negocio si tú inviertes en formar a tus profesionales sobre competencias profesionales, o sea, lo que necesitas para hacer un trabajo, versus la formación en competencias humanas o competencias blandas. Y mirar cuál es el impacto claro que tiene en intención de compra, en fidelidad y en recomendación por parte de los clientes. Esto está medido que si tú consigues aumentar un 1% la percepción de humanización y de calidez de la interacción con las personas, de los clientes con los otros, aumenta un 12% la facturación. La verdad es que muy interesante este libro. Entonces, hemos visto que sí que se puede hacer un check a cada una de estas demandas que tienen los empleados. Pero volvemos a hablar del gran problema, la flexibilidad de horarios. Ya estamos viendo que hay muchos negocios que están adaptando sus horarios, bueno, pues para que esa experiencia sea mucho mayor. Si no puedes conseguirlo, para hacer esos turnos partidos, por ejemplo, no puedes evitar esos turnos partidos, aquí es donde sí que entra, sin duda, la tecnología para poder, por lo menos, facilitar el intercambio de turnos entre empleados y que podamos poner a disposición de ellos pues, herramientas para que se sientan un poquito más cómodos a la hora de establecer sus vacaciones o sus diferentes turnos. Pero ya el último de los puntos es, oye, ¿cómo atraemos el talento? Pues dejadme que os dé 3 pequeñas ideas para cómo atraer ese talento. Mirad, lo primero de todo es que os tenéis que diferenciar frente al resto. Y una buena manera de diferenciarte frente al resto es, bueno, pues lanzando mensajes hacia afuera de decir, mirad, nosotros cuidamos la experiencia de empleado, la medimos y nuestros empleados de manera anónima nos han dicho que somos una empresa que no cuidamos. Si no cuidas, pues lógicamente nos podemos certificar. Ese primer punto. El segundo punto que podemos hacer es darles contenidos a los empleados para que sean ellos quienes lo trasladen. Recientemente subía una píldora a redes sociales donde me han puesto a caldo. Yo decía, los empleados tienen redes sociales y pueden trasladar ese mensaje. Sí, hombre, no se lo pagan, me decían muchos, ¿no? Y digo, no, si no es obligatorio. Yo digo que tú consigues que estén felices y que sean ellos quienes trasladen ese mensaje. Es el segundo punto. Y el tercer punto, ya para ir terminando, es la parte de reputación. Mira, yo creo que tenemos la obligación dentro de la industria de ayudar a estos profesionales a que crezcan y a profesionalizar la industria. Cuando mucho de ese data o parte de ese data que estamos recogiendo los empleados, el día que se van, tú se lo puedes dar
y ellos se lo pueden llevar como su reputación social de cara a futuro, sin duda es algo que puede ayudar muchísimo a la industria y va a hacer que ellos se pongan las pilas de una manera exagerada durante los meses o años que estén trabajando con vosotros. Esto es algo que estamos haciendo con muchos de nuestros clientes y sin duda el efecto está siendo multiplicador en términos de productividad. Yo os invito simplemente, y por terminar, y ahora pasamos a la mesa redonda, oye, vamos a ponernos un objetivo. ¿Qué tal si en los próximos 3 años reducimos al menos un 15% esa rotación? Esto supondría casi 390 millones de ahorro, y estoy en el tramo bajo, como os he comentado, 390 millones de ahorro simplemente en atraer, captar toda la parte administrativa, formar y mejorar la productividad de nuestro talento. Sin más, como te decía Richard Branson, tú cuida de tus empleados, que ellos serán quienes cuidarán de vuestros clientes. Muchísimas gracias.